Mira este no, modelito. Qué modelito. ¿Qué tal? Estupendo. 1960, original. Wow. Don Alejandro nos va a llevar, ¿cierto? Qué bien, Alejandro, un gusto. Por favor, adelante, Maiten. Ah, el cojín es porque soy chica. Sí. No, pero generalmente le pasa a todos mis invitados. Ah, ok, ya. Yo soy demasiado grande. Está bien, está bien. ¿En qué año naciste, Maiten? En el 48. 1948. 1948. ¿En qué momento de la vida te diste cuenta que querías ser artista? Nunca. ¿Por qué te digo que nunca? Porque no creo que yo me haya preguntado qué quería hacer. Las circunstancias de vida un día me hicieron empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que estaba rodeada mi vida? De maquillaje, de teatro, de obras, de actuación. Lo lógico era intentarlo por ese lado. Y es lo que hice. Entonces no me pregunté nunca si es lo que quería hacer. Sabía que tenía que subsistir y las primeras cosas, las herramientas inmediatas que tenían era eso. Y empecé a actuar. Empecé a hacer televisión en Venezuela, en Puerto Rico, chiquitita. Y después llegué a Chile a un cambio total. Pero todo eso tiene un porqué y tiene una historia. Una historia Don humana. Alejandro, nos vamos a ir a pasear. Usted sabe el destino, sin que sepa Maiten. A bordo de nuestro clásico convertible rojo, nos vamos a recorrer la ciudad junto a Maiten. Queremos conocer más de su vida, sobre todo de esos primeros años en el extranjero. De repente por el camino, yo diría que unos 6 años después de haber empezado a incursionar, te menciono Venezuela, Puerto Rico y Chile, que fue entre el 60 y el 64, que es donde fue más profesional, donde recibí dinero por lo que estaba haciendo. En esos 4 años me di cuenta que estaba haciendo mi modo de subsistencia y esto iba a ser mi carrera al fin. Entonces ya empecé a pensarlo de una manera más 6 años después de estar consciente, haciéndolo. más Te lo planteaste consciente. recién ahí. Recién ahí. Como yo viví en esos países y volvimos a Chile, al llegar a Chile me sentía como un poco segura. Hola. Un poco segura con la parte teatral. Pero Chile estaba en otra. Estaba en la música. La gente cantaba. Por supuesto. Era la nueva ola que estaba ya establecida. Entonces era como, ok, seguía con la necesidad de trabajar para vivir, entonces vamos a tratar de meternos en este mundo. Pero antes de llegar a eso, hay una historia que tiene que ver con tu padre. ¿Cómo era tu papá? ¿Qué tan decisivo fue que él fuera actor para tu destino? Yo no creo que fue decisivo para que yo lo fuera. Fue decisivo para decirme que yo tenía más elementos para desarrollar ese oficio, porque lo había visto a él. Hacer sus mastic para los maquillajes, diseñar en papel cuché las caras realzadas de cómo quería que sus personajes se vieran. Entonces yo sentía que sabía muchas cosas de eso. Tenía como bastante información, cómo construía los personajes, desde cómo hablaban los personajes, cómo se movían, la corporalidad. Tu papá ensayaba mucho en su casa. Ensayaba en la construía en casa su y casa. éramos todos partícipes de eso. Mi madre era como la manager, fuera que era la única que trabajaba establemente y traía el dinero seguro. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Enfermera, secretaria. O sea, ella era el sueldo fijo sobreviviente. todos los meses. Siempre era el sueldo fijo, pero además era la mujer que guiaba a mi padre, era muy buena en la administración, muy buena en las relaciones públicas. La prensa, la ñaña manejaba eso, la prensa, y además lo acompañaba porque estuvo enamorada toda la vida de él en cualquier horario. Mi mamá entraba a trabajar a las 8 de la mañana, pero estaba a las 2 de la mañana con mi padre todavía en las tertulias de teatro. O sea, ella cumplía con todo. Entonces, Era como su manager. era muy sui generis todo. Era así. ¿Y ellos dos como matrimonio? Se amaban enormemente. Eran muy románticos. Ella viajó 2 años con él, 2 años que permanecí en Chile, chica, viviendo con mi abuela, porque ella viajaba con eso hasta que me empezaron a llevar, a viajar, a llevarme. La primera vez fui chiquitísima a Puerto Rico, a Venezuela. Viajaba sola con una tafeta aquí, con todo, solita, a verlo. Y después, cuando ya llegamos a Chile y regresamos, que fue una época decepcionante, mi papá vivió la estelaridad del Premio de las Naciones de París. Tu
papá fue premiado en París. Exacto, el mejor actor. Mejor actor del mundo. ¿Qué trabajo había hecho para que le entregaran también ese premio? Había estrenado en Chile una obra que ya le había dado muy buenas críticas, por eso postuló la posibilidad de que él lo presentara en Francia, que se llamaba El Prestamista, que era un unipersonal, una obra unipersonal en la cual era un libro de Fernando Yossó, y mi papá pensó que podía ser una obra de teatro, lo adaptó. Y era un thriller, era un misterio, un asesinato, y habían 3 sospechosos. Entonces él desgranó esto de manera que en cada acto tú conocías a un sospechoso del crimen, antes de saber quién era el asesino. Y ese sospechoso eran los 3 roles que él personificaba. Y él sumó que el policía que los interrogaba era su voz. Dejó grabado el track en esa época. Entonces era una obra que impresionaba. Pancho, tú estabas sentado en el teatro, venía el intermedio y cuando volvía la obra, el público se paraba a aplaudir la caracterización de mi padre. Te estoy hablando en los 50. Ahora ¿Qué significaba para ti como hija vivir eso? Que todo era posible, o sea, para... Y los aplausos. Claro, yo nunca sentía que no eran posibles las cosas que se gestaban en mi casa, en el dormitorio, en el living. Después los veías reflejados en un teatro con gente aplaudiendo. Era no tener temor a atreverte a hacer eso. Maiten, ¿él recibe este premio? Sí. Por esa interpretación como mejor actor del mundo. ¿Y qué pasa con él? ¿Tú sientes que no fue capaz de manejar esa fama? Bueno, era un purista. Él no quería hacer televisión, no quería hacer nada que tuviera comercialidad. Era un puro actor de teatro y eso para él era intransable. Entonces las oportunidades de hacer cine, de hacer otras cosas, las desperdició realmente. Se las iba farreando. Se las iba farreando. Perdió el norte completo. Y al regresar a Chile regresó ya muy fuera de la lógica, muy... No, creo que nunca pudo retomar y siempre se quedó con el peso de haber sido el mejor actor del mundo y que como ser el mejor actor del mundo te da derecho a tenerlo todo. Te vas dando cuenta en la vida que los premios van y vienen y que son otras cosas las que mantienen tu carrera. ¿Qué pasa con la relación entre tus padres? ¿Y qué pasa con tu padre en tu vida? Yo me desconecté bastante de mi padre en Venezuela cuando ya rompimos el nexo, no supimos de él muchos años. ¿Por qué se rompió el nexo? Porque él dejó de escribir y cuando escribía nunca ponía un remitente. A mí, siempre que veo una carta sin remitente, yo me cuestiono muchas cosas respecto a que él las escribe. Y creo ver mucha información en ese simple hecho. Sí, yo siempre recuerdo eso, o sea, ¿cómo me comunico con él si nunca sé dónde está? Él se comunica conmigo cuando quiere que yo sepa que está vivo, que está bien. Y me manda a decir que espera que yo también esté bien. Pero ¿cuál es su compromiso aterrizado de la vida? ¿Fue un mal padre en ese sentido? ¿Fue un mal esposo? Sí, yo no me atrevo a hablar de la parte del esposo de mi madre, lo amó, lo idolatró siempre y fueron tan felices el tiempo que lo fueron. Pero para mí era un extraño. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Deja de escribir? Abandonada, po. ¿Querés que te diga? Totalmente abandonada. O sea, vivimos de un lugar donde estábamos viviendo, que nos permitieron seguir viviendo hasta que pagáramos todo. Y pagamos todo. Te digo, antes de venirnos a Chile con mi madre, pagamos todos los meses que podíamos deber. Había trato de no victimizarme para nada. Es que no. Con estas cosas. Es que no es eso. Claro, pero es la historia. Siento que es la historia. Y yo podría haberme convertido en una súper amargada por la vida. ¿O no? No, opto por la entretención, opto por el humor, opto por el... fundamentalmente... Pero yo creo que es la vida. Y yo creo que finalmente entender que a los 11 años tu padre se va siendo el genio que era y que tú y tu madre quedan solas en Venezuela haciéndose cargo también de su propia vida, también te aseguro que muchas personas que están mirando el programa se deben sentir tremendamente identificadas porque tiene que ver con el reinventarse y salir adelante. Maiten, te reencontraste con tu padre, pero eso no significó que volviste a estar con él y que volviste a tener una vida junto con él. ¿Cuánto tiempo después muere tu papá?
No sé, me enteré como en los 60, a mediados de los 60, del 2000, perdón, 2000, a mediados del 2000, que había muerto por un amigo común, que era Jorge Rebel del Maijope. ¿Te enteraste por él? Por él. Es que mi padre era un diletante de la vida, una persona que vivía en la Guajira venezolana, en los cerros, hacía teatro para los indios. Después desapareció completamente, que hizo su nueva vida. Y ahí por Jorge lo encuentra en un momento y se comunica con mi hijo, que es siempre cercano a todo lo que tiene que ver con la familia. Y Max hace el necio y me dice, ¿sabe, mamá? Hay una familia de mi abuelo que existe en alguna parte. Entonces ahí supe más, pero honestamente me sentí tan lejana de él siempre. No habían hilos que nos unieran.